¿Se está grabando? Sí, está grabando. Sí, Ahora sale que está grabando. ¿Se sigue viendo la pantalla compartida? sí, Sí, profe, tal. está en la Bueno, tabla 3. bien. Bueno, a los que acuérdense, anótenlo por ahí, entonces que los datos que se presentaron antes, igual esto está en el aula, pero lo que se presentó antes era una serie de tablas que salen de la Dirección Nacional de Vialidad. Eh, bien, ya tengo los datos del tránsito separado por horas, separado por días y separado por mes. Entonces ahora tengo que empezar a analizar y calcular los factores de estacionalidad y los factores de ajuste. Estacionalidad va a ser la relación entre el tránsito X y el promedio de esa variable. Por ejemplo, si yo quiero saber el factor de estacionalidad diario, será el tránsito de un día sobre el promedio de los 7 días de la semana. ¿Están de acuerdo? O sea, Sí. voy a sacar, por ejemplo, acá estoy haciendo el factor de estacionalidad del mes de abril. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que, acá tengo en la columna de la derecha, tengo el, el volumen mensual del, del mes. Y en la que le sigue tengo la cantidad de días del mes. Dividiendo estas columnas entre sí, voy a tener el tránsito medio diario mensual, o sea, un promedio de los vehículos que pasan por día en el mes de enero. Si hago todo eso con todos los meses, voy a llegar a cada uno y si yo sumo todos los meses en el tránsito, que tengo 13.669.000, y lo divido por 365, voy a llegar al valor del tránsito medio diario mensual en todo el año. Entonces, el factor de estacionalidad mensual es aquel que me relaciona el tránsito medio diario mensual de un determinado mes respecto del tránsito medio diario anual. En este caso sería 36.222 dividido 36.628, lo que me da un factor de estacionalidad mensual de 0,899. Ahora, esto es para saber cómo, para calcular el factor de estacionalidad, me sirve para desestacionalizar el tránsito. ¿Qué quiere decir? Llevar el tránsito hacia un valor uniforme a todo lo largo del año sin tener en cuenta en qué mes estoy tratando. Pero cuando yo quiero proyectar el tránsito, tengo que calcular el factor de ajuste. Y el factor de ajuste no es otra cosa que la inversa del factor de estacionalidad. O sea, sería el tránsito medio diario anual dividido el tránsito medio diario de un determinado mes. Por lo cual el factor de ajuste mensual es 1 dividido 0,899, lo que me da 1,012. En esta otra tabla vamos a calcular ahora el factor de estacionalidad diario, que como el factor de estacionalidad dijimos es el tránsito de un día dividido el tránsito medio semanal. El tránsito medio semanal no es otra cosa que el promedio de los 7 días de la semana. Realizamos esta división y nos da 1,09.
Y cuando vamos a calcular el factor de ajuste diario para proyectar el volumen de conteo, es 1 dividido 1,09 que nos da 0,991. ¿Les queda claro cómo es el factor de estacionalidad y cómo es el factor de ajuste, no? Sí, profe, una consulta. Una vez que yo saco el factor ajuste, ¿cómo lo Sí, uso? Porque si yo bueno, veo que, por ejemplo, el jueves no tiene el mismo tránsito que el viernes, yo podría no, aplicárselo. no, a ver, cada factor de ajuste lo tenés que aplicar a cada día. O sea, yo tengo, en este caso, ese que calculé ahí es el factor de ajuste para el día jueves, porque el inicio del ejercicio era que yo había hecho un conteo un día jueves de abril. Por eso los factores que estoy buscando son los de jueves y el de abril que lo busqué en el caso anterior. O sea, de esto que yo conozco se lo aplico al conteo que yo hice en lo que no conozco, digo, que fue solo un día. Claro, o sea, ya vamos a llegar igual, pero yo acá calculé el factor de ajuste para el mes de abril, que me dio 1,012, ¿no? Y acá Sí. calculé el factor de ajuste para el día jueves, que me dio 0,99. Esos dos factores los voy a usar para llevar esos 1.200 vehículos que tenía al tránsito medio diario anual de mi vía a futuro. Lo voy a llevar, Ok, lo voy a extrapolar a futuro. ¿Está? sí, gracias. No, por nada. En el caso de la semana hay otra situación. El caso de recién yo analizamos la semana completa. Muchas veces, según como sea la vía, piden analizar la semana hábil, o sea, de lunes a viernes. Y si la autopista o la ruta va a lugares turísticos, lo que vamos a analizar es la semana no hábil, la parte de la semana no hábil, sábados y domingos, que va a ser los momentos que más cargada esté la autopista o la vía que estoy analizando. En este caso, si fuera un día, lo analizo en la semana hábil, el jueves, con respecto al total, me da casi 1, 9,61, 9,41 me da 1, y el factor de ajuste también me da 1. Cuando demos los ejercicios, vamos a usar la semana completa, salvo que se plantee en forma específica. Bien, otra pregunta, otra cosa. Yo hice un conteo de nada más 3 horas ahí en la ruta provincial, desde las 15 a las 18. Resulta que en la autopista, en el total de los volúmenes que pasaron por la autopista, acá en esa tabla que tienen a la vista faltan 12 horas de conteo, ¿no? No se crean que es esa tabla solita. Va de 0 a 12 horas contando vehículos también, contando las 24 horas, o sea que faltan 12 horas en el encabezado y 4 horas al pie. Pero los porcentajes son sobre el total de las horas, las 24 horas del día. Yo tomo la cantidad de horas de conteo que hice y sumo los porcentajes: 5,821, 5,327, 5,903. Sumados me dan 17,051. Entonces, yo conté una cierta cantidad de vehículos que me representa el 17,051 del total. Ahora mi pregunta es, bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar ese valor para llegar al tránsito diario? O sea, este tránsito que conté es nada más en 3 horas. Yo ahora quiero saber
¿cuánto sería el tránsito total que pasa por el día jueves? Entonces tengo que sacar este factor que se llama factor de expansión. El factor de expansión, ¿cómo va a ser? En todo el día jueves pasó el 100% de los vehículos y yo conté nada más que el 17%. Bueno, la relación entre el 100% y el 17% es el factor de expansión que me da 5,865. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, Vamos bien, porque ahora se viene a ver dónde aplicamos las cosas. Todo esto que vinimos calculando. Bien, yo tengo un tránsito, quiero calcular el tránsito medio diario anual de esta vía, con lo cual tengo que partir del volumen de conteo que hice en esas 3 horas, multiplicarla por el factor de expansión que acabé de calcular, multiplicarla por el factor de ajuste diario y multiplicarla por el factor de ajuste mensual. Por eso necesito calcular estos dos factores de ajuste y este factor de expansión. El volumen de conteo era 1.277 vehículos en esas 3 horas por 5,865 por 0,91 por 1,012. Total, el tránsito medio diario anual que obtengo es 7.511 vehículos por día. Este es el tránsito medio diario anual actual, le vamos a decir, porque yo lo calculé hoy, el 9 de abril del 2026, pero ahora se viene, yo no hago una ruta para hoy, sino que la tengo que proyectar. Normalmente las obras viales se estiman en 15, 20 años, entonces tengo que hacer una ruta para que pueda soportar el tránsito de acá a futuro y no me quede chica. Entonces lo que tengo que hacer es calcular qué tránsito voy a tener en el futuro partiendo de este volumen de tránsito que tengo hoy. Entonces, vamos a empezar a estudiar la posibilidad del crecimiento del tránsito. Dice, se pide proyectarlo al año 2040, considerando que el tránsito se reparte 85% en vehículos livianos y 15% en vehículos pesados. Asimismo, se pide estudiar 4 situaciones distintas. Un único crecimiento del 2,5 anual a 15 años. Del 2026 al 2040 tenemos 15 años, o 2025. La tasa de crecimiento entre los años 1 al 5 del 3% anual y el resto del periodo del 5 a 15 años del 2% anual. Tercer caso, una tasa de crecimiento del 2% anual y la de pesados del 3% anual, ambos a los 15 años. Y el cuarto caso, una combinación. 2 tasas distintas y 2 crecimientos distintos entre el de 1 a 5 años y de 6 a 15 años. ¿Está claro? Ahora igual no es para que lo memoricen, pero vamos a ir destripando cada uno de los casos. ¿Y por qué nos vamos a detener un cachito más en esto? Porque muchas veces cuando le planteamos una situación de tránsito medio anual proyectado y les cambiamos las condiciones dentro de estas 4, no saben cómo resolverlo. Entonces vamos a tener, por ahí van a decir que es tedioso, pero es lo que se necesitan hacer para conocer el tránsito. Arranquemos entonces. Vayan preguntando si no encuentran, tienen alguna duda, por favor. Bien.
Tránsito medio diario anual proyectado siempre es el tránsito medio diario anual actual por un factor de crecimiento FG. Este FG, factor de crecimiento, es el que vamos a ir cambiando de acuerdo a los 4 casos que tenemos enunciados. El primer caso era un único crecimiento del 2,5 anual a 15 años. El FG es una potencia directa. 1 más 0,025. Fíjense que se expresa en decimales y no se expresa en porcentaje, elevado a la 15. Esto salió al revés. FG me da 1,448. El tránsito medio diario anual que tenía 7.511 lo multiplico por 1,42488 y me da 10.876 vehículos por día. Este es el primer caso. Le voy a hacer una aclaración. Fíjense que la parte de vehículo la pongo con mayúscula porque en esos vehículos están incluidos camiones, colectivos, autos, camionetas, todo. Después va a llegar un momento en que voy a empezar a unificar y a transformar los vehículos, los camiones, los convertiré en equivalentes de autos y ahí los vehículos se van a transformar, en vez de ser B mayúscula, serán B minúscula. Segundo caso. La tasa de crecimiento de 1 al 5.º año es del 3% anual y el resto del periodo, o sea, de 5 a 15 años, del 2% anual. Si yo hago 1 más 0,03 a la quinta, me da un factor de crecimiento de 1,159. Y 1,02 a la décima, 15 menos 5 son 10, me da 1,129. Cuando el factor de crecimiento, en este caso, como son 2 periodos consecutivos, se multiplica entre sí. Me está dando 1,413 y el volumen me da 10,613. ¿Es lógico que haya bajado con respecto al anterior? Era 10,876 y este es 10,613. ¿Le parece lógico? Sí, porque casi Sí, 15 porque el años otro que tiene bajó. una tasa de 0,25 exponencial y este empieza los primeros 5 años y después baja los últimos 10. O sea, crece más lento en teoría. Claro. Normalmente cuando tenemos una vía nueva va a pasar esta situación. Las autopistas de Buenos Aires las hicieron los alemanes o las proyectaron los alemanes por allá, por el 76, se empezaron a construir, pero por ahí el proyecto venía de antes, y pensaron que Buenos Aires iba a crecer a razón de un 3% anual. Creció al 6%, o sea que se colapsaron enseguida. Y normalmente pasa eso, cuando se hace una autopista, gente que estaba viajando por la ruta paralela, que ahora viaja por la autopista, empieza a usarla. Por ahí después se empieza a apretar la situación porque tiene que pagar el peaje, pero el andar en una autopista le reduce los gastos del coche. Entonces, en los primeros 5 años tiene un crecimiento mayor y después, a medida que pasa el tiempo, el crecimiento de las autopistas va siendo menor. O sea, en este caso que tengo un periodo del 1 al 5 con un crecimiento y del 5 al 15 con otro, los dos factores se multiplican entre sí. ¿Está claro?
Sí, sí, bien. Sí. Bien, pasemos al tercer caso. Tasa de crecimiento para el de livianos, el 2% anual, y la de pesados, el 3% anual, a 15 años los dos, sabiendo que el porcentaje de livianos es de 85%, el porcentaje de pesados es el 15%. Acá hacemos una aclaración. Dentro del conteo, los camiones con acoplado y camiones semirremolques son pesados. El resto de los camiones, ómnibus y autos y camionetas y motos son livianos. Entonces, yo tengo que calcular el factor de crecimiento, que lo calculé acá, de los dos, y aplicárselo al porcentaje de cada uno de los móviles. Entonces, el factor general va a ser el porcentaje de livianos por el factor de crecimiento de livianos más el porcentaje de pesados por el factor de crecimiento de pesados. O sea, acá de vuelta, si bien acá dice 85%, en las fórmulas entran en forma decimal. 0,85 por 1,346 más 0,15 por 1,558 me da 1,3778. Con lo cual llego a 10.350 vehículos por día. Y ahora, el último caso de crecimiento, dos crecimientos consecutivos aplicado a livianos y a pesados. O sea, tengo un crecimiento de livianos a 5 años, el crecimiento de livianos a 10 años, crecimiento de pesados a 5 años y el crecimiento de pesados a 10 años. Haciendo los factores, las cuentas, me da 1,28,1 el primero, 1,48,3 el segundo. Y ahora se lo tengo que aplicar a los porcentajes. Volumen de liviano 85%, volumen de pesado 15%, 0,85 por 1,281, 0,15 por 1,483, 1,311 y esto multiplicado por la constante 9.847. Bien, esos son todas las posibilidades de crecimiento que tienen en el tránsito. ¿Quedó alguna duda? Después de esto, ¿cómo hago para elegir? ¿En qué me baso? No, estos son datos. Yo te voy a decir, en el problema va a ser, se estima que el crecimiento va a ser tanto. Lo que pasa es que vos tenés que saber cómo vas a aplicar las fórmulas. O sea, voy a ser claro. En finales pusimos dos crecimientos aplicados a los livianos y pesados, calcularon los factores y me los terminaron multiplicando. Como si hubiera sido un crecimiento a los 5 años, un crecimiento en los 10 siguientes, sin tomar en cuenta los porcentajes de incidencia. Es por eso, en el examen te va a tocar el volumen de conteo, el crecimiento anual, que puede ser directo o puede estar dividido por livianos y pesados, puede tener primero un crecimiento en los primeros años, otro crecimiento en los segundos, no sé. Eso te lo voy a dar yo dentro del parcial. Dentro de tu actividad profesional, cuando veas esto, podrás estimar qué va a crecer más en la vía que estás analizando o cómo se va a comportar mejor el crecimiento.
si todo uniforme, si va a crecer mucho en el primer periodo y poco en el segundo, si van a usarlo más camiones que automóviles, entonces tenés que plantear un crecimiento dispar. Eso, la parte profesional tenés que ver vos en el momento que la estés analizando. Ahora en la parte de estudio, nosotros te vamos a dar las tasas de crecimiento y cómo queremos que crezca. Ok, ¿Bien? sí. Bueno, ejercicio número 3, factor de clase. El primero era calcular el tránsito medio diagonal, el segundo era proyectar el tránsito medio diagonal, el tercero es el factor de clase. El factor de clase, un factor de clase de un vehículo me indica cuántos autos equivalentes representa ese vehículo. Y la cuenta sencilla es, se cuenta el número de ejes que tiene el vehículo y se lo divide por 2, que son los números de ejes que tiene un auto. Por ejemplo, si yo tengo el camión semirremolque, el primer renglón, que tiene 1, 1, 1, 1, 1, 1 es un 3, dividido 2, el factor de clase de este camión es 1,5. Y si me voy a un camión, a un camión con acoplado 1, 2, 1, 2, tiene 6 ejes, dividido 2, el factor de clase de este camión con acoplado es un 3. Entonces, mi idea es decir, bueno, no voy a hacer factor de clase camión por camión, voy a hacerlo durante todo el conteo que tengo acá. Voy a calcularlo con el porcentaje de participación, sí, porque si yo lo hago con este porcentaje de participación y le aplico el factor de clase unitario, puedo llegar al mismo valor de una manera o de otra. En este caso, hay dos formas siempre de sacar el factor de clase y el próximo tema, que es o en forma individual o en forma grupal. Por ejemplo, yo tengo camiones 1-2 y camiones livianos 1-1. En realidad se me quedaron arriba. Son dos camiones, tendría que ser camiones livianos 1-1 y camiones livianos 1-2. Después tengo camiones con acoplado y camiones semirremolque. Voy a hacer lo siguiente. En cada tabla, acá tengo el porcentaje de participación. Sobre un total de 28.000 vehículos, todo este porcentaje suma 100%. Acá tengo el número de ejes que tiene cada vehículo. O sea, el auto y camioneta tiene 2 ejes. Este ómnibus tiene 2. Este ómnibus tiene 3. 2 más 1, 3. Pongo todos los ejes. Acá multiplico la cantidad de ejes por el total de vehículos. O sea, 21.000 por 2, 43.000. 21.900 por 2, 43.900. 1.500 por 2, 3.000. Sumo el subtotal de ejes. Y la otra tabla que la puedo hacer también es decir cuántos pares de ejes tiene cada vehículo. O sea, si estos vehículos tienen esta cantidad de ejes, si yo este número lo divido por 2, estoy obteniendo los pares de eje de cada vehículo. Y aplico este par de ejes por la cantidad de vehículos y me da un valor, el cual sumo. Ahora, con el valor total de vehículos, con el valor total de los ejes o con el valor total de los pares de ejes, yo puedo sacar el factor de clase. En resumen, tenía total de ejes 68.000, total de pares de ejes 34.126,5
Total de vehículos 28.631. El factor de clase, entonces, ejes totales dividido 2 veces por el número de vehículos. 68.253 dividido 2 veces por 28.631. Factor de clase 1,192. Este es un procedimiento. El otro, sumatoria de pares de ejes totales dividido en los vehículos. La sumatoria de pares de eje, 34.126,50, vehículos, 28.631. Total, 1,192. Cualquiera de los dos procedimientos están bien para calcular el factor de clase. ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me expliqué? Sí, que yo los Sí, entiendo. profe. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer punto, al cuarto punto, que es el cálculo de la tarifa equivalente. Y acá ya me di cuenta que la próxima tiene un error, la próxima diapositiva, pero bueno. El cálculo de la tarifa equivalente, ¿qué sería? Yo normalmente tengo por una vía una serie de vehículos que tengo acá en la tabla de peaje de diferentes categorías, de la 1 a la 7. Y cada una tiene valores distintos en hora pico y en hora no pico. Estos valores no sé de qué año son, pero son viejos, pero no importa. Sirven lo mismo para demostrar el ejemplo. Mi idea es, la unidad de tarifa equivalente quiere decir que por más que haya pasado todos estos vehículos, yo pueda de manera rápida conocer cuánto se recaudó en el peaje o en un conteo que hice yo para poder saber si puedo hacerme cargo de una licitación si me quiero postular, tener que reparar la autovía. Entonces, en vez de andar haciendo, por ejemplo, 1.000 coches por 80 pesos, más 500 coches por 100 pesos, más 300 camiones por 150, más 500, en vez de hacer toda esa cuenta uno a uno, voy a tratar de buscar un único valor en donde yo sume todos los vehículos que pasaron y toda la plata que junté y lo divida. Y voy a tener tanta plata por tantos vehículos. Entonces no me va a molestar si es un auto o es un camión de la categoría 7. Voy a contar vehículos. Esa es la idea de la UTIC. Ahora, como acá tenemos horas no pico y hora pico, nos dice que adoptemos un 25% del tránsito en hora pico. La tabla, acá es lo que yo le decía que está mal puesto el título, me quedo factor de clase y no UTICs. La tabla está dividida en estas categorías. Yo voy a tener que ponerle estos precios a esta tabla y lo que voy a hacer acá es, la cantidad que yo tenía era esta. El 25% de esta cantidad es esta. El resto es de la hora valle, es esta cantidad. Cantidad de ejes, los que tengo acá, los valores en la hora pico, los valores en la hora valle. Y este valor, ¿cómo suma? ¿Cómo sale? Sale el total, esta columna de total sale de multiplicar la cantidad de horas en hora pico por el valor de hora pico más la cantidad en hora valle por el valor de hora valle.
Yo acá tengo el monto en todo el día de los autos y camionetas. Lo sumo y me da un valor. Entonces, la UTIX es la sumatoria de vehículos por costo dividido el vehículo, la sumatoria de vehículos, o sea, 3.561.913 dividido 28.631 vehículos, lo que me da que la UTIX vale 124,4 pesos por vehículo. Si yo este 124,4 lo multiplican por 28.631, van a llegar a los 3.561.913, que era el monto total. Entonces, no tuve que hacer esta cuenta desglosada, sino con este valor y este total de vehículos llego al total que tengo eh, que junté en el peaje. Solamente con la cantidad de vehículos que pasaron y la UTIX. Entonces, si quiero hacer una cuenta rápida, teniendo este valor, es esa multiplicación y ya sé cuánta plata se recaudó en un día cualquiera en el peaje. Otra forma de calcularla también es, si yo tengo las cantidades, calculo la incidencia, o sea, tengo la incidencia de los vehículos. Acá tengo el 25% de la incidencia y el 75% de la incidencia, sumados me dan 25 y 75. Y acá lo que hago es, al valor de hora valle de un auto, divido todos los valores de la UTIX por el valor de hora valle de un auto. En hora pico el auto valía 100, en hora valle valía 80. 100 dividido 80 es 1,25. Y así hago con las tarifas pico y con las tarifas valle que no corresponden al auto. Saco un coeficiente que tiene la misma fórmula que en la planilla anterior, o sea, el 25% de cantidad en hora pico por el valor de hora pico más la hora valle por el valor de hora valle, saco un coeficiente y lo sumo, y la UTIX al final va a ser el coeficiente, este K que yo saqué acá, por el valor de un auto. O sea, 1,555 por el valor de un auto, que era 80, me da que la UTIX es 124,4 pesos por vehículo. O sea que de dos formas distintas puedo sacar la unidad de tarifa equivalente. Eh, ya si les toca un ejercicio en el parcial, no le vamos a pedir con tanta segmentación, haremos 2 o 3 vehículos para que lo apliquen. Si saben el conocimiento, saben hacerlo para todos los renglones que tenemos acá, saben para 4 renglones, o sea que se puede hacer perfectamente. ¿Quedó alguna duda? No, no, no. No, ¿Andamos bien? Profe, para la UTIX Sí, solamente hay que contar en la hora pico y en la hora valle, nada más. ¿Cómo? Para calcular la UTIC solamente hay que Sí. hacer un conteo en la hora pico y en la hora valle. Y hoy por hoy
las dos tarifas que tenés en el peaje son hora pico y hora valle. Antes tenías hora media, que esto, que aquello, te tenías que contar. Si vos querés, si vos tenés un peaje más, en una época tenías más horas del peaje, pero hoy por hoy tenés hora pico y hora valle. El conteo lo tenés que hacer durante las 24 horas. Ah, ok, ok, entendí otra cosa, perfecto. Sí, sí, ahí entendí. No, el conteo este de la planilla de conteo que tenés acá se hace durante las 24 horas. Eh, entonces no, a eso se le aplica. Si vos tuvieras franjas horarias donde el valor, tuvieras más valores, a esas franjas horarias le tendrías que aplicar otros valores. Perfecto, Porque profe. hay no valle, y no me acuerdo en una época cómo se llamaba la tercera, que creo que era la de la noche. En una época había más de dos tarifas en los peajes. Bueno, el, el práctico ya está disponible en el aula, lo pueden bajar, lo pueden ir trabajando. Nosotros la semana que viene vamos a estar para responder preguntas. El práctico se maneja con tablas de la Dirección Nacional de Vialidad, no tanto con el hacer los cálculos, ya están hechos los cálculos por la Dirección Nacional de Vialidad. Eh, Les conviene que vayan visitando la página de Vialidad para que se vayan familiarizando con la parte del conteo, ¿no? Y cómo se maneja con las tablas. Eh, Profe, una Alexander, consulta. sí, Recién ahí sí, entra el Pilar. aula y solamente aparece el TP1 de los miércoles. ¿Es el mismo? No, TP1 los miércoles. Supuestamente no. Ajá, tenés razón. Bueno, ahora lo subimos. Gracias. No, los miércoles nosotros tenemos dos, ahora en su momento trabajábamos junto con el ingeniero Tomás Parcero, cuando estaba vías de comunicación a la tarde y a la noche en el mismo en el mismo día, y hacíamos los dos el mismo práctico para los dos cursos. Pero ahora que hay otro profesor en el curso de los miércoles, los vamos a separar. Ahora la brevedad lo estoy subiendo. Bien. Perfecto, perfecto. Eh, Alexander, Hola, hola. Estaba viendo que hay grupos que no tienen todos los integrantes, así que no. Por ejemplo, el grupo F tenía 5 integrantes recién, digamos, nada, eso. Únanse a los grupos y las consultas también se pueden hacer por los grupos de WhatsApp. O sea, más allá de que lo hagan presencial, lo pueden hacer por los grupos de WhatsApp. Nada de eso.
Bueno, el tema del grupo C ya se arregló. Sí, sí, ya los uní a todos. Ya deberían estar todos unidos ese grupo. Bueno, Ah, y también, no sé si se va a aclarar que en este TP, no sé si se puso o no al final, pero todos los TPs tienen conclusiones, ¿no? Era un tema, digamos. Todos los TPs tienen conclusiones, ¿no? Aclaramos ahora para que no haya TP3 sin conclusiones, digamos. no, sí, o sea, todos los trabajos prácticos ustedes los hacen, así como en topografía, los hacen, eh, estudian, estudian ¿cómo es? Estudian la situación, proponen soluciones y después al final sacan sus conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, sí. Y otro tema presentación tiene que ser prolija, ordenada, por ahí como vieron recién, eh, tienen que hacer muchos pasos previos antes de llegar al final, que es lo que se está pidiendo. O sea, en este caso tenían las planillas de los conteos y tenían que sacar primero todos los factores y después pueden llegar al tránsito medio diagonal. No pueden empezar calculando el tránsito medio si no tienen los factores. Entonces, tienen que ser ordenados en ese aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y Claro, que cuando no, se no nos haga, peguen no nos peguen el Excel ahí y no expliquen lo que hicieron, porque si no, no sabemos si entendieron o simplemente pegaron los numeritos, digamos, de Excel. Tengo una consulta, estoy en el grupo H y creo que está el profesor y un ayudante en el grupo H del aula virtual. Hay como, todavía no nos Ah, unimos, pero hay dos ocupantes de más. sí, Así nos unimos no, todos. ok, ok. Que No, el necesitan espacio pues unirse somos para unirse. algo así. Ok. Así nos unimos todos al mismo grupo. Sí, dale, Buenísimo. ahí está. Gracias. Profe, ¿puede ser que en el aula virtual los grupos de WhatsApp de los jueves no esté? no puede ser porque los armamos en el aula. Cuando generamos ahí en el aula, cuando se fueron tantos, no generamos una clave. Las armé yo y les di y transmití ¿cómo que se llama? El QR para que se anotaran. Lo que sí está es en la creación de grupos en el, en el aula virtual propiamente dicho. Hay varios, hola a todos, ¿cómo están? Hay varios sin grupo también. ¿Qué tal, Fede? Y, Bien, sí. varios participantes de acá que están sin grupo, si quieren irnos diciendo y lo agregamos. A ver, por ejemplo. Yo tengo a Biagni, a Caballero, a Criado, a Monjes, a Pascuale, a Rojas y a Vicente Furlan, sin grupos. Pascuale está en la videollamada. A ver si. Pascuale Nicolás Gustavo. Ok, ok.
Grupo C. Me apareció un cartel acá. Nicolás Pascuales se unió al grupo C, me dice. Sí. También te tenés que unir al grupo de WhatsApp también, ¿no? Ok. Los integrantes, sí. Está bueno. Y los otros, Biagni, Pilar. A ver por qué venía esta chica. Tengo una consulta. En el grupo Sí, C ya éramos 7. Ahí se sumó este octavo, no, no pasa nada, ¿no? No, no hasta pasa 8 y nada. lugar. Acá. Esta chica Biagni viene por una excepción de correlativas. Biagini, no Biagni. Profe, yo estoy en el grupo D, estoy en el aula. ¿Vos sos Biagini? Sí, ¿Viniste la vez pasada? sí, Ah, qué raro que no te anoté. Bueno, listo, ya está, ya te cargué. listo. ¿Alguno más, chicos? Bueno, listo, entonces nos estamos viendo el próximo jueves y traigan las dudas sobre el trabajo práctico. Y vayan haciendo preguntas por, por, el, por los chats, si Bueno, necesitan. Perfecto, profe. Buena semana. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Buena semana. Nicolás, pásame tu número